El testamento que lo rompió todo. El olor a papel viejo, a café recién hecho y a la lavanda seca que mi abuela Rosa siempre ponía entre los estantes, ese era el olor de mi hogar. No la casa donde crecí, un lugar lleno de silencios tensos y expectativas no cumplidas, sino el rincón de las letras, la pequeña librería que ella había regentado durante 40 años. Para mí, esos muros repletos de historias eran un refugio. Para mi familia, al parecer, eran un activo a liquidar. Mi abuela se fue en una mañana de otoño, de forma tan silenciosa y pacífica como había vivido. Su pérdida dejó un cráter en mi universo. Ella era mi ancla, mi confidente, la única persona en mi familia que me veía de verdad. Para mi madre, yo era una decepción silenciosa. Para mi tía Marta, una competencia. Para mi primo Daniel, poco más que un mueble. Pero para la abuela Rosa, yo era el Ara. Su Elara. Y yo la adoraba. El día de la lectura del testamento, la atmósfera en el despacho del señor Vega, el viejo abogado de mi abuela, era más fría que la losa de mármol de su tumba. Estábamos todos. Mi madre, encogida en su silla, evitando mi mirada. Mi tía Marta, vestida de un luto riguroso que no ocultaba la avidez en sus ojos. Y su hijo, mi primo Daniel, que no dejaba de mirar su reloj de oro, como si todo aquello fuera un trámite tedioso que le impedía ir a gastar un dinero que ya sentía suyo. Ellos daban por sentado cómo se repartiría todo. La casa para mi madre, la librería para mi tía Marta, y una generosa suma en efectivo para Daniel. Para mí, esperaban las obras, un gesto simbólico. Siempre fui la última en la fila de los afectos, así que era lógico que también lo fuera en la de los bienes. El señor Vega, con su rostro solemne, se aclaró la garganta y comenzó a leer. El lenguaje legal era denso, pero el mensaje final fue de una claridad brutal. Mi abuela Rosa, en pleno uso de sus facultades mentales, me nombraba a mí, el Ara, su única y universal heredera. La casa. La librería. Y todos sus ahorros. El silencio que cayó en la sala no fue un silencio de duelo. Fue el silencio que precede a una batalla. Pude sentir el cambio en el aire, la temperatura bajando varios grados. Mi tía Marta fue la primera en reaccionar. Una risa seca, incrédula, escapó de sus labios. Eso es, absurdo, siseó, mirando al señor Vega como si fuera un incompetente. Mi madre no estaba bien. Evidentemente, el Ara la manipuló en sus últimos días. Esa chica siempre ha sido una mosquita muerta. El testamento fue ratificado hace 6 meses ante notario, señora Marta, respondió el abogado con calma. Y se adjunta un certificado médico que acredita la perfecta salud mental de su madre en el momento de la firma. Mi madre, por su parte, rompió a llorar. Pero no eran lágrimas de dolor por la pérdida de su madre, sino de autocompasión. Pero, ¿y yo? ¿Y la casa donde crecí? ¿Me va a echar mi propia sobrina a la calle? Nadie va a echar a nadie, mamá, dije, mi voz apenas un susurro. Estaba en shock, abrumada por el gesto de mi abuela y aterrorizada por la reacción de mi familia. Podéis quedaros en la casa todo el tiempo que necesitéis. Mi intento de conciliación fue como echar gasolina a un fuego. ¿Qué? Podemos quedarnos, escupió Daniel, levantándose de golpe. Es nuestra casa. Esa librería debería ser de mi madre. Tú no sabes ni cómo llevar un negocio. Lo vas a arruinar todo. Salí de ese despacho sintiéndome como una criminal. El regalo más grande de amor que mi abuela pudo hacerme se había convertido, en cuestión de minutos, en una soga alrededor de mi cuello. En los días siguientes, comenzó el asedio. No fue una guerra declarada, sino una campaña de guerrillas, sutil y venenosa. Mi tía Marta me llamaba a diario con sugerencias. El Ara, cariño, sé que todo esto te viene grande. ¿Por qué no me dejas a mí gestionar la librería? Yo tengo experiencia. Tú solo tendrías que firmar unos papeles, no te preocupes por nada. La condescendencia en su voz era asfixiante. Mi madre utilizaba la culpa como un arma de precisión quirúrgica. Me enviaba fotos antiguas de la familia, de cuando las cosas estaban bien. Me llamaba llorando, contándome lo preocupada que estaba por su futuro, por no tener nada a su nombre. Tu abuela no pensó en nosotros, el Ara. Pero tú eres buena. Tú sí piensas en tu familia, ¿verdad? Cada conversación me dejaba exhausta, vacía. Me hacían sentir egoísta por aceptar el último deseo de mi abuela. Me hacían dudar de mí misma. ¿Y si tenían razón? ¿Y si no estaba preparada? La librería, mi refugio, empezó a sentirse como una carga, una fuente de conflicto. El duelo por mi abuela quedó sepultado bajo una montaña de ansiedad y presión. Me encerré en la casa de la abuela, el lugar donde ahora vivía sola. Caminaba por sus habitaciones, tocando sus cosas, buscando respuestas en sus libros, en sus fotos. Me sentía tan sola. Una noche, mientras ordenaba su escritorio, encontré una pequeña caja de madera cerrada con una llave diminuta. La llave no estaba por ninguna parte. La presión aumentó.
Empezaron a ignorar mis llamadas, pero hablaban de mí a mis espaldas. Una vieja amiga de la familia me llamó, preocupada. Elara, tu tía está diciendo por ahí que no estás bien. Que la pena te ha afectado. Que estás tomando decisiones extrañas. La sangre se me heló en las venas. No solo querían el dinero y las propiedades. Querían mi reputación. Querían invalidarme. El acoso pasivo-agresivo estaba a punto de convertirse en un ataque frontal. Y la prueba de ello llegó una mañana, en un sobre con membrete oficial. Era una notificación del juzgado. Mi tía Marta, apoyada por mi madre, había iniciado los trámites para solicitar mi incapacitación legal, alegando que mi estado mental no era apto para administrar la herencia. El papel temblaba en mi mano. No podía respirar. Me estaban declarando loca para robarme. Mi propia familia. El dolor fue tan agudo, tan físico, que me doblé por la mitad, ahogando un sollozo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, arrastrándome a un pozo de oscuridad y traición del que no sabía si podría salir. La voz desde el pasado. El pánico era una bestia con garras frías que se aferraba a mi garganta. Leí la notificación una y otra vez, las palabras legales y crueles bailando ante mis ojos. Inestabilidad emocional. Falta de juicio. Influencia indebida. Cada término era una bofetada, un intento de borrarme, de convertirme en una marioneta sin voluntad a la que pudieran despojar de todo. Mi primer impulso fue llamar a mi madre, gritarle, preguntarle cómo podía hacerme esto. Pero me detuve. ¿Qué conseguiría? Más lágrimas de cocodrilo, más excusas, más lo hacemos por tu bien, Elara. Me di cuenta de que estaba completamente sola en esto. O casi. Recordé al señor Vega. Su rostro serio, su calma profesional. Él era el albacea de mi abuela, su hombre de confianza. Si alguien podía ayudarme, era él. Con manos temblorosas, marqué su número. Su secretaria me dio una cita para esa misma tarde. Llegué a su despacho sintiéndome frágil, rota. Le entregué la notificación sin decir una palabra. Él la leyó, sus labios apretándose en una fina línea. Cuando levantó la vista, no había sorpresa en sus ojos, sino una profunda tristeza. Lo esperaba, dijo en voz baja. Rosa también lo esperaba. Esa frase me golpeó con la fuerza de un rayo. ¿Qué? ¿Mi abuela sabía que harían esto? Tu abuela era una mujer excepcionalmente inteligente, Elara. Y conocía a su familia mejor que nadie. Sabía que su codicia no tendría límites. Por eso, preparó un cortafuegos. Una última carta para ti. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre grueso, amarillento, sellado con lacre. Mi nombre estaba escrito en él con la caligrafía elegante y familiar de mi abuela. El corazón me dio un vuelco. Me dio instrucciones estrictas, continuó el señor Vega. Solo debía entregártelo si tu tía o tu madre iniciaban acciones legales contra ti. Consideraba que solo entonces estarías realmente preparada para leerlo. Tomé el sobre. El papel era áspero bajo mis dedos. Era como sostener un fantasma. Rompí el sello con cuidado y desdoblé las hojas. La tinta azul pálido llenaba la página. Mi queridísima Elara, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque la tormenta que tanto temía ha estallado. Sé que te duele, mi niña. Sé que la traición de aquellos que deberían amarte te está desgarrando. Perdóname por haberte puesto en esta posición, pero no había otra manera de proteger mi legado, que eres tú. No te dejé mis bienes por capricho. Te los dejé porque eres la única que entiende su verdadero valor. Para los demás, la librería es solo un local comercial y la casa, un inmueble. Para ti y para mí, son el cofre de nuestros recuerdos, el santuario de nuestra alma. Ellos intentarán decir que estás loca, porque es más fácil destruir tu credibilidad que enfrentarse a su propia miseria. No los dejes ganar. No te legué solo ladrillos y libros, Elara. Te legué mi fuerza. Y te dejé las herramientas para luchar. ¿Recuerdas la caja de madera en mi escritorio? La llave está pegada con cinta adhesiva debajo del tercer cajón. Dentro, encontrarás mis diarios de los últimos 5 años. En ellos, he documentado cada petición de dinero, cada manipulación, cada acto de egoísmo de Marta y de tu madre. He anotado sus palabras exactas, las fechas, los contextos. Es la crónica de su codicia. Úsala. No estás sola. El señor Vega te ayudará. Lucha, mi niña. Lucha por ti, por mí, por nuestro rincón de las letras. El amor no es debilidad, Elara. Es el arma más poderosa que existe. Tuya siempre, abuela Rosa. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero ya no eran de desesperación. Eran lágrimas de gratitud, de amor, de una fuerza que no sabía que poseía. Mi abuela no me había abandonado. Desde más allá de la muerte, me estaba dando un mapa y una espada.
Esa noche, volví a la casa. Fui directa a su escritorio, metí la mano debajo del tercer cajón y allí estaba. La pequeña llave de latón. El corazón me latía con fuerza mientras abría la caja. Dentro, 5 cuadernos de tapa dura, llenos hasta los topes con la letra de mi abuela. Me pasé toda la noche leyendo. Y fue una revelación dolorosa y necesaria. Mi abuela había anotado meticulosamente todo. El préstamo de 10.000 euros que mi tía Marta le pidió para un negocio que nunca existió y que jamás devolvió. Las constantes quejas de mi madre sobre cómo la abuela malgastaba el dinero en libros en lugar de darle más a ella. La vez que Daniel intentó convencerla de hipotecar la casa para financiar uno de sus coches de lujo. Pero no era solo un registro de transacciones financieras. Era un diario emocional. Mi abuela escribía sobre su decepción, su dolor al ver en que se habían convertido sus hijas. Escribía sobre su miedo por mi futuro, rodeada de lobos con piel de oveja. Y en cada página, entre la tristeza, había anotaciones sobre mí. Nuestra última visita al jardín botánico. El poema que le leí en voz alta. Lo orgullosa que se sentía de mi sensibilidad, de mi amor por la literatura. Al amanecer, cerré el último diario. El dolor por la traición seguía ahí, pero ahora estaba recubierto de una armadura de acero. La niebla de la culpa y la duda se había disipado por completo. Ya no era la víctima asustada. Era la nieta de Rosa. Y tenía una guerra que ganar. A la mañana siguiente, me reuní de nuevo con el señor Vega. Le llevé los diarios. Mientras los hojeaba, su expresión se endureció. Esto es devastador, murmuró. Esto no solo anula su petición de incapacitación, el ARA. Esto los expone por completo. Podemos contrademandar por difamación y por intento de fraude. No, dije, y mi propia firmeza me sorprendió. No quiero su dinero. No quiero un escándalo público. Quiero algo más. Quiero que me miren a los ojos cuando su mundo de mentiras se derrumbe. Trazamos un plan. Una estrategia silenciosa y letal. El señor Vega respondió a la notificación judicial, negando todas las acusaciones y solicitando una reunión de mediación familiar antes de proceder por la vía legal. Insistimos en que la reunión se celebrara en un lugar neutral. Yo elegí el sitio. La librería. Mi territorio. Mi fortaleza. La convocatoria para la reunión fue enviada. La fecha se fijó. Durante 2 semanas, viví en una calma extraña, preparándome para la confrontación final. Ordené la librería, limpié cada rincón, coloqué un jarrón con lavanda fresca en el mostrador. Me estaba armando, no con odio, sino con el legado de amor y dignidad de mi abuela. Ellas venían a un campo de batalla. No sabían que en realidad estaban entrando en un templo. Y yo era su guardiana. El rincón de la justicia. El día de la reunión, el aire en la librería era denso y expectante. La luz de la tarde se filtraba a través de los ventanales, iluminando las motas de polvo que danzaban entre los estantes. Había colocado 4 sillas alrededor de la mesa de lectura de roble macizo que mi abuela tanto amaba. En el centro, una pila de 5 cuadernos de tapa dura. Llegaron juntas, como una manada. Mi tía Marta, con su habitual aire de superioridad, vestida con un traje caro como si viniera a una reunión de negocios. Mi madre, un paso por detrás, con la mirada baja, aferrada a su bolso como si fuera un salvavidas. Daniel la seguía, tecleando en su móvil, visiblemente aburrido. El señor Vega ya estaba allí, sentado a mi lado, su presencia era una roca de tranquilidad. Bueno, el ARA, comenzó mi tía sin preámbulos, ignorando al abogado. Me alegro de que hayas entrado en razón y hayas aceptado esta reunión. Esperamos que entiendas que todo esto es por tu bien. Hemos traído unos documentos para que los firmes. Una sesión de la gestión de los bienes. Simplificará mucho las cosas. Dejó una carpeta sobre la mesa, empujándola hacia mí. No la toqué. No voy a firmar nada, tía, respondí, mi voz clara y firme, sin un ápice del temblor que había temido. Marta suspiró con exasperación. El ARA, no hagas esto más difícil. El juez verá que no estás cooperando. Tenemos testigos, amigos de la familia, que testificarán sobre tu comportamiento errático. ¿Qué comportamiento?, pregunté, mirándola directamente a los ojos. ¿Mi comportamiento de querer respetar la última voluntad de mi abuela? ¿O mi comportamiento de no regalaros lo que no os ganasteis? Insolente, siseó. Fue entonces cuando mi madre intervino, su voz un lamento quejumbroso. Hija, por favor. Piensa en la familia. Estamos tratando de protegerte, de proteger el patrimonio de tu abuela. No sabes lo que haces, estás sola, deprimida. No estoy sola, la interrumpí suavemente. Tengo a la abuela. Con un gesto lento y deliberado, puse mi mano sobre la pila de diarios. ¿Sabéis qué es esto? Son sus pensamientos. Sus sentimientos.
Su verdad. Abrí el primer diario. El silencio se apoderó de la sala, solo roto por el sonido de mis dedos al pasar las páginas. Me detuve en una entrada. Leo en voz alta, anuncié. 2012 de marzo. Marta ha vuelto a pedirme dinero. Dice que es para una inversión, pero sus ojos no mienten. Veo la codicia en ellos. Duele ver cómo mi hija mayor solo me ve como una fuente de ingresos. Me ha dicho que si no se lo doy, le contaré a todos que empiezo a perder la cabeza. La cara de mi tía Marta perdió todo el color. Pasó del blanco al rojo en segundos. Eso es mentira. Son los delirios de una anciana. Ignoré su exabrupto y pasé a otro diario. Lo abrí por una página marcada. Ahora, una para ti, mamá. Mi madre se encogió. 2022 de mayo. Mi hija pequeña ha venido a visitarme. Se ha pasado una hora quejándose de su casa, de sus muebles. Me ha sugerido que venda la librería para darle el dinero y que pueda reformar su cocina. Cuando le he dicho que la librería es mi vida, me ha acusado de ser egoísta, de quererla menos que a Marta. Su capacidad para retorcer la realidad y convertirse en la víctima me deja sin aliento. Las lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de mi madre. Pero no había compasión en mi corazón, solo un desierto helado. Y por supuesto, no nos olvidemos de Daniel, continué, tomando un tercer cuaderno. Abuela escribió mucho sobre ti, primo. 1 de septiembre. Daniel ha venido con su coche nuevo. Ni siquiera me ha preguntado cómo estoy. Solo quería que le firmara como aval para un préstamo. Le he dicho que no. Me ha llamado vieja tacaña y se ha ido dando un portazo. A veces me pregunto si he criado a una familia o a una bandada de buitres. Daniel levantó la cabeza de su móvil, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Esa vieja era mi abuela, le corté en seco, mi voz como un látigo. La mujer a la que intentáis deshonrar, declarando loca a su nieta para quedaros con lo que nunca os quiso dar. ¿Y sabéis por qué? Porque os conocía. Sabía exactamente quiénes erais. Me levanté, caminando hacia un estante. Saqué un libro, el favorito de mi abuela, 100 años de soledad. De entre sus páginas saqué un último documento. Era una copia del testamento. Habéis basado vuestra estrategia legal en mi supuesta incompetencia. Pero os saltasteis una cláusula muy importante. La cláusula de in terrorem. Miré al señor Vega, quien asintió. La cláusula estipula, dijo el abogado con su voz grave, que cualquier beneficiario potencial que impugne el testamento sin causa justificada y de mala fe, quedará automáticamente excluido de cualquier herencia presente o futura, incluso de la legítima estricta que por ley pudiera corresponderle. El impacto de esas palabras los dejó sin aire. Vuestra demanda de incapacitación, continué yo, basada en mentiras y con estos diarios como prueba de vuestra mala fe, es una impugnación en toda regla. No solo no vais a conseguir nada, sino que lo habéis perdido todo. Habéis activado la última trampa de la abuela. Me detuve frente a ellos, sintiendo el poder de la verdad de mi lado. La librería es mía. La casa es mía. Y vosotros no volveréis a poner un pie en ninguna de las dos. Esta reunión ha terminado. Quiero que os vayáis. Ahora. Se quedaron paralizados, sus rostros una mezcla de shock, rabia y derrota. Mi tía Marta me fulminó con la mirada, un odio puro ardiendo en sus ojos. Pero no había poder en esa mirada. Estaba vacía. Se levantaron en silencio y, por primera vez, parecían pequeños, insignificantes. Mientras caminaban hacia la puerta, mi madre se giró, su rostro descompuesto. Lara, yo. Adiós, mamá, dije, y en esas dos palabras estaba el final de todo lo que habíamos sido. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, un silencio profundo y limpio llenó la librería. No era un silencio de ausencia, sino de paz. Miré al señor Vega. Él asintió con una leve sonrisa. Rosa estaría muy orgullosa de usted. Y yo supe que era verdad. Me acerqué al ventanal y miré la calle. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El dolor seguía ahí, la cicatriz de la traición nunca desaparecería del todo. Pero por primera vez desde la muerte de mi abuela, sentí que podía respirar. Había defendido su legado. Y en el proceso, había encontrado mi propia fuerza. El rincón de las letras ya no era solo un refugio. Ahora era mi reino. Epílogo, semillas en un nuevo jardín. Ha pasado un año. Un año de silencio y de crecimiento. La contrademanda nunca fue necesaria. Retiraron la petición de incapacitación al día siguiente, derrotados y expuestos. No he vuelto a hablar con ellos. A veces, me llegan rumores. Que mi tía tuvo que vender su apartamento. Que Daniel tuvo problemas económicos.
que mi madre vive con una prima lejana, contando una versión de la historia en la que yo soy la villana. Ya no me importa. Sus voces son solo ecos lejanos de una vida que ya no es la mía. Los primeros meses fueron difíciles. La soledad era una manta pesada. Pero poco a poco, la librería me devolvió la vida, o quizás, yo se la devolví a ella. Quité el polvo de los estantes más altos, reorganicé las secciones, creé un pequeño rincón con sillones cómodos y una máquina de café. La gente empezó a entrar, no solo a comprar, sino a quedarse, a leer, a hablar. Los clientes habituales de mi abuela se convirtieron en mis amigos. Me contaban historias sobre ella, anécdotas que yo no conocía, y en sus palabras, la mantenían viva. Organicé un club de lectura, talleres de escritura para niños, noches de poesía. El Rincón de las Letras dejó de ser un mausoleo de mis recuerdos para convertirse en un corazón que latía en el centro del barrio. He creado una nueva familia. Una familia elegida. Está hecha de los vecinos que me traen galletas, de los jóvenes poetas que me leen sus versos, de la pareja de ancianos que viene cada sábado a buscar novelas de misterio. Es una familia unida no por la sangre o la obligación, sino por el amor compartido a las historias. La herencia de mi abuela nunca fue el dinero o las propiedades. Su verdadero legado fue la lección que me vi obligada a aprender, que el valor de una persona no lo define su familia, sino su carácter. Que la fuerza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Y que a veces, para que un nuevo jardín pueda florecer, primero hay que arrancar de raíz las malas hierbas, sin importar cuánto tiempo lleven creciendo a tu lado. Hoy, mientras cierro la librería y el tintineo de la campanilla de la puerta me despide, sonrío. El olor a papel, café y lavanda ya no es solo el aroma del pasado. Es el perfume de mi futuro. Un futuro que escribo yo, con mi propia tinta, en mis propios términos. Y sé, con una certeza que me calienta el alma, que la abuela Rosa está en cada página.